Bendiciones para todos. Les saluda la pastora Leymar de González de las Escuelas del Reino Eder. Me contenta mucho poder compartir con ustedes esta semana la porción de la palabra de las parashá del Dios Eterno. Y es que cada día, cada semana aprendemos más, nos instruimos más de su palabra. Así que yo les invito a que en esta hora usted pueda tomar su Biblia, pueda tomar su cuaderno y me acompañe a estudiar esta hermosa parashá. La parashá que vamos a estudiar es la número 39 y lleva por nombre Jukah, que significa estatuto o decreto. Esta parashá la encontramos en el libro de Números desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21. Primeramente vamos a estar mencionando cuáles son los episodios o los temas que vamos a estar estudiando en esta parashá. Algunos de ellos son la purificación de las cenizas de la vaca alazana o la vaca roja, la impureza por un muerto, el fallecimiento de Miriam y Aarón, la serpiente de bronce, cuando Edom rehúsa a dar paso a Israel, el agua de la roca y la derrota de Sejón y de Og, rey de Basán. Entrando en el capítulo 19, que es el primer capítulo que comprende esta enseñanza, antes de iniciar y de comenzar a leer lo que dice el versículo 1, quisiera dejar establecido unos conceptos o definiciones para poder entender un poco mejor esta enseñanza. La palabra mitzvot es un término general para los mandamientos y dentro de ellos vamos a encontrar tres tipos. Número 1, los mishpat. Estos son mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales. Y es para ello que son manejados y administrados por un juez. Vamos a ver un ejemplo de esto, lo encontramos en Levíticos 19:35. Dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Este es un ejemplo de un mishpat. Era un mandamiento de carácter social, como su nombre lo indica, era para la sociedad, para que ellos pudieran regirse por algo. Otro mitzvot llevaba por nombre Edad. Estos son mandamientos que testifican del Eterno y su pueblo. Y un ejemplo lo encontramos en Deuteronomio 4:45. Y por tercero tenemos los Jukah. Estos son mandamientos o ordenanzas que se tienen que cumplir y a veces son difíciles de entender porque carecen de una explicación lógica. Y es precisamente de esto donde nos vamos a estar enfocando el día de hoy con respecto a la vaca roja o la vaca alazana. Dicho esto, vamos entonces a entrar en el primer episodio de esta enseñanza, el cual lleva por nombre la purificación de las cenizas de la vaca alazana. Lo encontramos en el capítulo 19, desde el verso 1 hasta el verso 10. Y dice de la siguiente manera. Le dice el Dios Eterno a Moisés y Aarón, estas son las ordenanzas de la Torá que el Eterno ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta y sobre la cual no se haya puesto yugo. Bien, acá vemos cómo el Dios Eterno comienza a dar esas características que debía de tener la vaca roja. Y vamos a mencionar cuáles son también algunas especificaciones que debía de tener, ya que no podía ser una vaca cualquiera, no podía ser una vaca roja pero que le faltara una oreja, una vaca roja pero que tuviera una pata más larga que la otra. No, debía de ser perfecta. Aparte de esto, debía nacer con un color diferente a las otras vacas y no podía tener ni un solo pelo que no fuera rojo. Es decir, esta vaca pasaba por un proceso donde se le examinaba, se estudiaba y se veía que verdaderamente fuera perfecta y no tuviera ni un solo pelo que fuera rojo. No es que simplemente la iban a ver, se veía roja y sí, aprobada, no. Era estudiada, era inspeccionada para estar seguros de que fuera así. Otra característica que debía de tener, o algo muy específico en esto, es que cuando se requería o se necesitaba de un animal como este, el Dios Eterno provocaba o hacía que naciera, ya que no era algo común
no era algo que se veía todos los días y el Dios eterno provocaba. Él mismo les proveía de esta vaca. Otra cosa que se especifica, se dice, es que debía de tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo ningún yugo y bajo ninguna opresión. Este precepto de la vaca roja solamente puede explicarse bajo el contexto profético del Mesías. Y es que a medida que vamos a estar hablando tanto de la vaca como del proceso de purificación, nos vamos a dar cuenta de que cada una de las cosas nos hablan del Mesías. Nada de lo que se hizo, nada de lo que se requirió fue por casualidad, fue porque sí. No, todo esto nos hablaba del Mesías, de aquel que vendría para purificar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que vamos a estar muy pendientes y muy atentos, porque cada instrucción que el Dios eterno dio hablaba de Yeshua. ¿Qué representa el color rojo a la luz de la revelación profética? Dice Isaías 1:18: Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El color rojo nos habla del pecado en su máxima expresión. Es decir, que así como lo indica el pasaje, si nuestros pecados fueron rojos, pues el Dios eterno, el Mesías, Yeshua, iba a venir para cambiar eso, para romper eso y para limpiarnos y librarnos a nosotros del pecado. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hablando un poco más sobre lo que establece que la vaca debía ser perfecta y en la cual no se halle falta, ¿dónde vemos a Yeshua en esto? Acompáñenme en 1 Pedro 2:22. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y 1 Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yeshua proféticamente cumplía este precepto de la vaca roja, ya que él nunca cometió pecado y era perfecto, sin mancha y sin contaminación. Dice luego el capítulo 19, continúa explicándonos todo el proceso para la purificación. Dice que Eleazar, el sacerdote Eleazar, debía tomar la vaca y él la iba a sacar fuera del campamento para que fuera degollada en su presencia. Luego el sacerdote debía tomar de la sangre con su dedo y rociar en la parte delantera del tabernáculo con la sangre de ella 7 veces. Y aquí también vemos al Mesías, también vemos a Yeshua reflejado. ¿Por qué? Porque él fue sacado fuera, a las afueras de Jerusalén para ser crucificado. Juan 19, versículo 17 al 20, dice de la siguiente manera: y él, cargando el madero, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Es decir, esto que se hizo también con la vaca, que debía ser sacada del campamento, también nos estaba hablando de Yeshua, también nos estaba hablando de él. Así que por eso le digo nuevamente, todo lo que el Eterno les iba diciendo, cada instrucción que él iba dando, estaba hablando proféticamente de Yeshua. En relación a cuando el sacerdote debía mojar su dedo y hacer la aspersión de la sangre 7 veces, Yeshua derramó su sangre en 7 ocasiones diferentes narradas en las Escrituras. Se la voy a estar mencionando y le voy a estar dando los pasajes para que usted pueda tomar nota. La primera, su sudor en Getsemaní. Lo vemos en Lucas 22, del 43 al 44. El flagelo por el látigo de Roma.
en Marcos 15:15. La corona de espinas en Mateo 27, del 29 al 31. El rostro cuando le arrancaron la barba, Isaías 50, versículo 6. Las manos en Lucas 29, 24, 39 y sus pies en Lucas 24, 39 también. Y por último en el costado lo vemos en Juan 19, 34. Avanzando un poco más en lo que nos explica el capítulo 19 de Números, dice luego que el sacerdote debía tomar madera de cedro, de hisopo y escarlata, y debía echarlo en medio del fuego en que arde la vaca. Vamos a ver ahora qué relación tiene cada uno de estos elementos también con Yeshua. La madera de cedro, cuando Yeshua fue colgado en el madero. Dice Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. Y según aportes rabínicos, en el madero donde Yeshua fue colgado se dice que este era de madera de cedro. Así que esto no era una coincidencia tampoco. Esto también era algo que estaba preparando un escenario profético donde nos habla de Yeshua. El siguiente elemento era el hisopo. Tomó vinagre con una esponja, dice Juan 19:29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos y aquí se usa otra vez para purificar de la contaminación de la muerte. Y por último, el escarlata, el manto puesto sobre Yeshua. Dice Mateo 27, del 27 al 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Este manto nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mesías. Así que todo esto nos estaba hablando de él. Dice luego, y continúa diciendo el capítulo 19, que el sacerdote debía lavar sus vestidos y su cuerpo con agua, y después debía entrar en el campamento y sería inmundo hasta la noche. Luego el que quemó debía lavar sus vestidos y su cuerpo con agua y quedaría inmundo hasta la noche. Un hombre limpio debía recoger las cenizas y las pondría fuera del campamento en un lugar limpio y las guardaría la congregación para el agua de la purificación, que es una expiación. Y hay un evento importante que acontece durante este ritual de sacrificio de la vaca roja. Y es que quien la ministraba se hacía impuro. Y esto lo podemos ver como algo paradójico, porque como algo que purifica, alguien que lo maneja, alguien que hace el procedimiento, se hacía impuro. Esto claramente reafirma el cumplimiento de Yeshua, ya que como dijimos anteriormente, Yeshua, aunque no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, recibió nuestras inmundicias, siendo él inocente, para destruirlas en su cuerpo al morir y luego al resucitar en gloria. Veamos qué dice Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí vemos algo maravilloso y le damos las gracias al Dios eterno, porque hoy en día nosotros no tenemos que buscar una vaca
porque hoy en día nosotros no tenemos que hacer este procedimiento para poder ser purificados y para poder ser libres de nuestros pecados, porque así como nos indica el pasaje, si las cenizas de esta vaca, si estos procedimientos purificaban a alguien, ¿cuánto más la muerte de Yeshua nos limpió y nos purificó de nuestros pecados? Y hay algo que quiero dejar bien en claro aquí. Esto no quiere decir que nosotros tenemos una licencia para pecar y que podemos hacerlo cuando queramos porque ya tenemos una garantía de que el Dios eterno murió por nosotros y Él fue este proceso de expiación y de purificación y que Él representaba este procedimiento que se hacía con la vaca roja. No tenemos una licencia para pecar, pero sí tenemos la garantía y le damos gracias al Dios eterno porque Él nos libró de nuestros pecados. Pero nosotros debemos de caminar en sus preceptos, en su palabra y en lo que Él estableció para nosotros. ¿Somos humanos? Sí. ¿No somos perfectos? Sí. Pero sí podemos cada día alinearnos a Él, alinearnos a su palabra e ir cada día hacia la estatura del varón perfecto y cumplir cada día los preceptos y los estatutos que Él nos ha entregado. El siguiente episodio nos habla de las impurezas por un muerto. Dice que el que tocara el cadáver de cualquier persona sería inmundo 7 días. Al tercer día se purificaba con aquella agua y al séptimo día sería limpio. El que tocara el cadáver de cualquier persona y no se purifique sería cortado de Israel y su inmundicia sobre él. Si alguno muere en una tienda, el que entre en ella sería inmundo 7 días. Se dice que si, como bien lo leímos, si alguno moría en una tienda, pues todo el que estuviera allí, todo objeto, quedaba inmundo y debía de pasar por un proceso de purificación. También cualquier persona que tocare un cadáver, incluso si eran simplemente los huesos que ya tenían mucho tiempo que la persona había fallecido, también quedaba impuro, o si simplemente pasaba por algún cementerio, también era un motivo para que quedara impuro. Y hay algo que se menciona o se dice, y es que para que pudieran entrar en el proceso de purificación, pues debían de mezclar las cenizas de la vaca roja con agua. Algunas versiones dicen con agua viva, otras versiones dicen con agua corriente. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque el agua debía de provenir de una fuente natural, por ejemplo, de lluvia o de una fuente subterránea. El agua no podía estar en contacto con ningún material con la cual ella pudiera haber entrado en contaminación, como por ejemplo con metal o con madera. Debía de ser de una fuente viva o corriente, el agua que se utilizaba para mezclarse con las cenizas. Dicho esto, acá culmina el capítulo 19 y entramos en el capítulo número 20. En el capítulo número 20 vemos como el pueblo de Israel comienza a caer en incredulidad. Comienzan a levantarse acá las quejas del pueblo, la insatisfacción que ellos sentían y comienzan a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón e incluso en contra del Dios eterno. Quiero iniciar con una frase y es que lo peor que se puede hacer en tiempos de crisis es mirar hacia atrás. Sabemos que ellos estaban en el desierto, evidentemente no tenían mayores comodidades, pero tenían el respaldo del Dios eterno, porque aún cuando ellos estaban ahí, la nube del Dios eterno los acompañaba y Él les dio la provisión del maná, les dio la provisión del agua, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Que cuando las circunstancias comenzaron a apretarse un poco más, ellos comenzaron a mirar hacia atrás, comenzaron a quejarse. Comenzaron a ver las supuestas comodidades que ellos tenían en Egipto. Pero ¿qué pasa? Que ellos en Egipto estaban en opresión, estaban en esclavitud. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos pasando por esas circunstancias, porque evidentemente el Dios eterno nos da una palabra, pero no podemos evitar pasar por procesos y pasar por circunstancias difíciles. Lo que sí tenemos que tener bien claro
es hacia dónde va a estar proyectada nuestra mirada y cómo vamos a reaccionar nosotros en medio de esas circunstancias. Si vamos a anhelar lo que teníamos, lo que dejamos, lo que me gustaba, lo que quería, o si nos vamos a enfocar en lo que ahora el Dios eterno nos está diciendo que hagamos. Otra frase que quiero compartir con ustedes es: no permitas que los argumentos del enemigo vacíen tu mente de lo que Dios te ha dicho. No permitas que nada ni nadie, que ninguna circunstancia pueda desplazar la palabra y el propósito que Dios te ha dado. Las circunstancias van a venir, los problemas van a venir, pero la palabra de Dios siempre va a estar y siempre va a permanecer. No permitamos que vengan personas, no permitamos que las circunstancias y que los aprietos desplacen lo primordial en nosotros. Y lo primordial es el Dios eterno y su palabra y el propósito que Él nos ha entregado. Así que vamos a estar siempre bien enfocados y vamos a tener siempre bien presente esas palabras. Y yo quiero darle un consejo en este día. Si usted puede tomar y puede anotar todas las palabras que el Padre Eterno les ha dado, hágalo. Anótelas y téngalas en un lugar visible para que nunca se nos olvide lo que Él nos ha dicho que ha de hacer con nosotros. Entrando en el siguiente episodio, nos habla sobre el agua de la roca y nos ubicamos en Números 20, del verso 6 al verso 8. Dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. Y el Eterno habló a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué podemos ver acá? Que el Dios eterno es un Dios de orden, es un Dios de diseños y es un Dios claro. Él está dando acá a Moisés unas instrucciones bien específicas de lo que él debía hacer. ¿Qué le dijo? Primeramente, Moisés toma la vara. Segundo, reúne la congregación. Y tercero, habla a la peña a la vista de la congregación. ¿Qué pasaría? Que si Moisés hacía todo esto, tal cual como el Dios eterno le estaba diciendo, la peña iba a dar su agua y él iba a poder dar de beber a la congregación y a sus bestias. Como les dije anteriormente, el Dios eterno es un Dios de orden y un Dios de diseños. Y Él está dando una instrucción muy clara y muy específica a Moisés, totalmente diferente a la que le dio en Éxodo 17, versículo 6, donde sí le dice que golpee a la peña. Acá solamente le está diciendo: Moisés, habla, activa la palabra. Pero en Éxodo 17, el Dios eterno le instruye que golpee la peña. Y dice Éxodo: he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es decir, aquí podemos ver cómo el Padre le dice algo, le da una instrucción, y Moisés lo hizo así, lo cumplió así. ¿Qué pasa aquí en Números 20? Vamos a ver qué nos dice el versículo 19. ¿Qué hizo Moisés con el diseño? ¿Cómo lo implementó? Entonces Moisés tomó la vara delante del Eterno, como él le mandó. Paso número 1, Moisés lo cumple tal cual como el Eterno le dice. Continúa diciendo: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Qué pasó aquí? Moisés reúne a la congregación. Perfecto, es la instrucción que Dios le dijo. Pero ya Moisés no estaba muy a gusto con la actitud de la congregación. Y obviamente vemos acá que ya él pues no se pudo resistir más y él les dice: oíd ahora, rebeldes. Esto no estaba dentro del diseño ni dentro de lo que él debía de manifestar a la congregación.
Dice luego el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué pasó aquí? El diseño no se cumplió como el Dios eterno lo había dicho. Vemos acá un diseño incompleto. Moisés no llevó a cabo la palabra como el Dios eterno se la dio, sino que lo hizo como a él le pareció en ese momento. Y mi consejo para ustedes con respecto a esta porción de la Escritura es que muchas veces el Padre nos da una palabra, nos da un diseño, ya sea para la congregación, para nuestra familia, para un grupo de personas, para la ciudad, para el trabajo, cualquier cosa. El Padre nos da un diseño, pero nosotros podemos pensar, pero esto no me parece, pero mejor puedo hacer lo otro, o esto no va a funcionar en este lugar, no va a funcionar con estas personas, y debemos de ser cuidadosos en eso, porque si no vemos el resultado, entonces vamos a pensar que fue responsabilidad de la palabra que el Dios eterno nos dio, y resulta que no es así, que Él nos da un diseño, pero que nosotros tenemos que implementar el diseño tal cual como Él nos lo está indicando, no alterarlo, no cambiarlo, sino hacerlo como Él lo está indicando. Todo esto trajo una consecuencia sobre Moisés y sobre Aarón. Dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meterás esta congregación en la tierra que os he entregado. Tremenda consecuencia venía sobre ellos por causa de no haber puesto en práctica la palabra como el Padre se la dio. Para complementar esto, yo coloqué acá un triarmónico y fue palabra, propósito y destino. La vida de cada uno de los hijos del Dios eterno tiene o tenemos un propósito, y eso va más allá de haber sido salvos, de asistir a una congregación o de portarse bien. Tiene que ver con establecer el reino y encontrar nuestra asignación particular. Podemos tener una palabra dada por Dios, podemos tener un propósito, pero es importante que podamos llegar a nuestro destino. Moisés tenía una palabra, el Dios le dio una palabra. Él caminó en esa palabra y él tenía el propósito. Pero hubo un momento en donde el diseño no se cumplió de la manera correcta y él no pudo llegar a su destino. Entonces tengamos bien en cuenta que la palabra Él nos las va a dar, el propósito lo vamos a tener, pero es importante que lleguemos a nuestro destino. Es importante que caminemos cada día en esa palabra, que esa palabra y nosotros seamos uno y que podamos establecer y caminar cada día como el Padre nos está diciendo. El siguiente episodio nos habla cuando Edom rehúsa a dar paso a Israel. Recordando un poco la genealogía de Edom, recordemos que Abraham engendra a Isaac, Isaac a Esaú y a Jacob, y de Esaú proviene Edom y de Jacob proviene Israel. Recordemos también todo lo que pasó a través del proceso o del asunto de la primogenitura entre Esaú y Jacob, pues que provocó que entre ellos pues hubiera esta división. ¿Cuál fue el problema de Edom? Edom es Esaú, el hermano de Jacob. Su problema fue que nunca supo perdonar plenamente a su hermano. Su ira y amargura pasó de generación en generación. Y cuando su hermano Israel necesitaba pasar por su territorio para entrar en la tierra prometida, no quiso ceder. Aunque hubiera ganado mucho dinero vendiendo agua y comida, mantuvo su soberbia y no quiso humillarse. En Amós 1:11 nos dice: así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. El siguiente episodio es el fallecimiento de Aarón. Los hijos de Israel partieron de Cades hasta el monte de Hor, y el Eterno le habla a Moisés y Aarón y les dice: Aarón será reunido con su hermano. Toma a Aarón y a Eleazar y hazlos subir al monte.
quítale a Aarón sus vestiduras y con ellas harás vestir a Eleazar su hijo. Entonces Moisés hizo tal como el Eterno le ordenó, despojó a Aarón de sus vestiduras y con ellas hizo vestir a Eleazar su hijo. Hay una palabra acá que me llama mucho la atención y es que el Eterno les dice que suban al monte. La palabra Alá en hebreo significa subir y ascender. Esto implica que por causa de la revelación del Eterno somos promovidos a un nivel mayor, donde se nos entrega una investidura y una capacitación para descender a nuestra asignación con una mayor autoridad de gobierno. Es decir, esto no era casualidad, era que el Dios Eterno lo estaba estableciendo así porque los estaba preparando a Eleazar para recibir una investidura y luego poder descender a su asignación con una mayor autoridad de gobierno. Dicho esto, entramos en el capítulo 21, que es el último capítulo en el cual se nos menciona en esta parasha. El primer episodio es el ataque del rey de Arad y nos relata la escritura que cuando el cananeo, el rey de Arad, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra ellos y tomó de ellos prisioneros. Dice luego, Israel hizo voto con el Eterno: si entregas este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. El Eterno escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. ¿Qué podemos ver acá? Que en ese momento el rey de Arad pensó que tenía la ventaja. El primer versículo dice que tomó prisionero de ellos. Él pensó que ya tenía las de ganar. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel hizo voto con el Eterno y el Eterno los escuchó y les entregó a este pueblo en su mano. ¿Qué pasa? Que hay veces que el enemigo cree que tiene la ventaja. Él cree que tiene las de ganar. Pero si nosotros inclinamos nuestro corazón al Dios eterno, si nosotros hacemos voto con el Dios eterno, Él se va a encargar de entregar a nuestros enemigos en nuestra mano. Y cuando me refiero a nuestros enemigos, pues cada uno de ustedes sabe cuál es ese enemigo, cuál es ese gigante, si se llama temor, si se llama miedo, si se llama incredulidad. Cada uno de ustedes sabe cuál es ese nombre. Lo que quiero transmitirles es que aunque tú creas que el enemigo tiene la ventaja, que aunque tú creas que estás sumergido en el temor, que no has podido salir adelante, el Dios eterno puede hacer grandes cosas y Él puede entregarte el enemigo en tu mano. El siguiente episodio nos habla sobre la serpiente de bronce. Dice en Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino al mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Palabra clave: desánimo. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es una estrategia que Jezabel utiliza en la vida de una persona para detener tu ritmo de marcha y truncar la conquista. En este momento del relato, de lo que nos menciona esta parasha, dice que viene desánimo sobre el pueblo, pero este desánimo lo estaba trayendo Jezabel sobre ellos para que murmuraran, para que recordaran lo que tenían en el pasado y para que no avanzaran en la promesa que el Padre les había entregado. Entonces el desánimo muchas veces viene a nuestras vidas para detener nuestro ritmo de marcha, para truncarnos en la conquista, pero es muy importante que estemos alerta y que estemos pendientes para echar el desánimo de nuestras vidas. Así que yo quiero aprovechar y quiero proclamar en este día, quiero proclamar en esta hora, que si ha venido desánimo a tu vida para paralizarte y para detenerte, yo declaro en el nombre de Yeshua que todo desánimo se va ahora mismo en el nombre de Yeshua. Que todo velo que Jezabel ha querido poner en tu vida para que no avances en la palabra y en la asignación que el Dios eterno te ha entregado, declaro que se rasga y se cae ahora en el nombre de Yeshua y que avanzamos y vemos cada día como Dios ve lo que Él lo ve y como Él lo está haciendo. Dice también en Números 21:5, habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es decir, ya no solamente ellos estaban quejando porque no tenían agua, no solamente estaban quejándose porque ya no tenían los supuestos privilegios que tenían en Egipto, sino que estaban fastidiados del maná. Pero ¿qué pasa? Según aportes rabínicos, nos enseña que el maná cambiaba de sabor y era según el deseo de cada persona. Es decir, según como cada quien estuviera, en las circunstancias que estuvieran, pues así le iba a saber el maná. Obviamente, si una persona se sentía frustrada, se sentía desanimada, ese sabor iba a tomar el maná. En cambio, si otra persona estaba enfocada en que iban a conquistar la tierra prometida, en que a pesar de lo que sea que sus ojos estuvieran viendo, iban a un lugar que Dios les había prometido, pues ese sabor iba a tomar el maná. Para eso, vamos a reforzarlo con lo que dice Éxodo 16:31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuela de maíz. Como de hojuela con miel. En Números 11:8 dice: el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Es decir, por acá vemos en un lado que dice que su sabor era como el de hojuelas con miel, y por acá dice que era como de aceite nuevo, es decir, sí comprueba y ratifica que tomaba diferentes sabores. ¿Qué quiere decir esto? Que la mirada del pueblo estaba en lo circunstancial, en lo terrenal y en lo pasajero, y no en lo trascendental, incorruptible y eterno. Números 21, 7 y 8 nos dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La palabra hebrea traducida para asta es nes, que significa señal o milagro. Se nos enseña o se dice que esta serpiente que fue utilizada para que ellos pudieran mirar cuando fuera alguno mordido, fue guardada durante 700 años hasta el reinado de Ezequías. Y en Segunda de Reyes 18:4 dice que Ezequías hizo lo recto delante del Eterno, quitó los lugares altos, quebró las imágenes de acera e hizo pedazos la serpiente de Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso. Es decir, lo que en un momento específico el Padre Eterno les dio para que fuera el medio o el instrumento en ese momento para que ellos recibieran la sanidad cuando fueran mordidos por la serpiente, pues resulta que luego ellos lo utilizaron para quemarle incienso y colocarlo como un lugar alto en sus vidas. Juan 3, 14 y 16 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente episodio nos habla cuando Israel derrota a Sejón. Dice la palabra: Israel envió embajadores al rey de Sejón, diciendo: pasaremos por tu tierra, no tomaremos de tus sembrados ni de tus viñas, no beberemos las aguas de tus pozos. Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que salió y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra. Es decir, el mismo planteamiento que el pueblo, la congregación, le habían dicho a Edom, que solamente los dejara pasar y que si ellos iban a tomar pues del agua o de la comida, iban a pagar por esto. Pues Sejón también se negó y lo que hizo fue que salió contra ellos. Pero ¿qué pasó? Que Israel los hirió y tomó toda su tierra.
Luego se dice también que Israel derrota a Og, rey de Basán. Envió a Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo. Y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, para pelear en Edrei. Entonces el Eterno dijo a Moisés: no tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo, y harás de él como hiciste con Sejón. E hirieron a él y a toda su gente, y se apoderaron de su tierra. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 3, versículo 11. Porque según aportes y como lo enseña la Escritura, se dice que estos reyes, tanto Og como Sejón, eran gigantes. Dice Deuteronomio 3:11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Cuando el Eterno Dios le dice aquí a Moisés: en tu mano lo he entregado, para el Dios eterno era un hecho la derrota de Og. Y es que la fe habla de las cosas que no son como si fuesen. Aquí no le estaba diciendo el Dios eterno: vayan, vamos a ver qué va a pasar. No, el Dios eterno les da una afirmación y les dice: no tengan miedo, porque ya los he entregado en su mano. Y así como hice con Sejón, pues también iba a ser con Og, rey de Basán. Y yo quiero decirles algo en este día. ¿Cuál es ese gigante? ¿Cuál es ese Og que se ha levantado para decirte que no vas a avanzar, para decirte que no vas a poder, para decirte que tienes un límite y que de este límite ya no vas a poder sobrepasar? ¿Cuál es ese gigante que se ha levantado en este tiempo para decirte que ya no vas a poder más, que ya no vas a poder dar más, que ya lo que tenías que hacer lo hiciste? Tú mejor que nadie puedes identificar ese gigante. Y yo quiero decirte en este día que así como el Dios eterno da esta palabra, le dio esta palabra a Moisés, esta palabra está vigente para nosotros hoy en día. Está vigente, y así como en lo físico, el pueblo de Israel pudo vencer, pudo salir victorioso y pudo tomar este territorio, yo quiero decirte en este día que la victoria está de nuestro lado. Que ese gigante tú lo puedes vencer porque ya el Dios eterno lo ha entregado en tu mano y Él te ha entregado la tierra de tu herencia. Para complementar esto, vamos a ver qué dice Jeremías 17. Bendito aquel que confía en el Eterno y cuya confianza está en Él. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso, y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. Donde quiera que tú te encuentres en este día, sea en Venezuela, sea en Ecuador, sea en Argentina, en el lugar donde estás en este momento, donde el Dios eterno te ha ubicado, yo quiero decirte que si tú crees o si tú estás viendo que es un tiempo de sequía, no te preocupes, porque tu hoja no dejará de dar fruto. Porque el favor del Dios eterno está sobre nosotros, porque su palabra y nosotros somos uno. Y si Él nos ha dado una promesa, y si Él ha dado una palabra, Él no va a fallar esa palabra. Está de nuestra parte y de nuestro compromiso caminar cada día en ella, poner por obra sus preceptos y poner por obra la palabra que el Dios eterno nos ha entregado. Para ir concluyendo, quiero hablar un poco sobre Yeshua en la Torá. Y evidentemente vimos a Yeshua reflejado en esta parashá en cuanto a la vaca roja y a todo el procedimiento que se debía hacer. Pero también lo vemos en otras porciones. Por ejemplo, en el caso de Moisés. Moisés fue un intercesor, fue un mediador entre el pueblo y el Eterno. ¿Dónde vimos que Moisés fue un mediador? Números 21:7 dice: y el pueblo fue a Moisés y dijeron: hemos pecado, por cuanto hablamos contra el Eterno y contra ti.
ora al Eterno que quite de nosotros las serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Yeshua es nuestro mediador y quien intercede por nosotros ante el Padre. Dice en 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el hombre, el Mesías. Y también en 1 Juan 2, les escribo estas cosas, hijos míos, para que no pequen. Pero si alguno pecare, tenemos un intercesor ante el Padre, Yeshua el justo. En cuanto al agua de la roca, también vemos al Mesías. En Números 22, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Yeshua es nuestra roca. Juan 4, 13, 14. Respondió Yeshua y dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Dicho esto, damos por concluida la parashá de este día, dándole gracias a Dios eterno por su instrucción, por su palabra y porque nos permite aprender cada día, cada semana de sus preceptos. Porque hay veces que no entendemos cosas o la leemos por primera vez y no lo entendemos. Pero Él, a través del tiempo, Él nos va revelando cosas nuevas. Porque lo que nos enseñó la semana pasada, pues fue lo que nos sirvió para la semana pasada. Pero esta semana Él nos enseña y nos instruye algo nuevo. Te bendigo en este día y quiero invitarte a que cada semana puedas acompañarnos a compartir con nosotros el estudio de estas parashá, ya sea a través de nuestro canal de YouTube o a través del Facebook. Les bendecimos grandemente. Shabbat Shalom.